Buenas tardes, amigos. Estamos acongojados. La verdad es que compartiendo la tarea con toda la gente de producción y otros profesionales, con Jorge Rashid, que viene para charlar del tema vacunación y lo que está pasando en el mundo, no podíamos salir del dolor en el momento en que le comunicaron a la familia que Lucas había muerto. El chico de 17 años baleado ayer por policías de civil que atracaron un auto al lado del que ellos ocupaban, habían bajado a comprar un jugo después de una práctica de fútbol. Los chicos pensaron que los iban a asaltar, aceleraron, trataron de irse de esa gente, los balearon, pero balaceras que no van ni siquiera a las ruedas de los autos, no intimidatorias, sino directamente a matar. Y le dieron 2 balazos en la cabeza a Lucas. Tuvo muerte cerebral durante muchas horas hasta que finalmente se decretó su deceso. Cuando le avisaron a la familia, de verdad que todos fuimos traspasados por el dolor, por esta situación que provoca una impotencia muy grande. De verdad que estamos muy tocados por este tema, posiblemente porque estábamos asistiendo a las imágenes del momento en que les comunicábamos y esos familiares, esa madre, padre, tíos, amigos, doblados por el dolor, cayéndose, como implosionando ante el dolor de la noticia, estaban allí preparados para una marcha pidiendo justicia, rompe el corazón. Francamente, lo que ha sucedido es algo que se desprende de esa situación violenta que se da en muchas ocasiones, pero cuando se trata de vidas directamente inocentes. Piensen ustedes que estaríamos opinando de una manera parecida si se hubiera tratado de personas que trataban de escapar de la policía. Siempre tiene que haber recursos para los policías. Hubo otro escenario, otro lugar, donde le dieron 15 balazos a alguien que portaba un cuchillo. Y uno dice, tan poco profesionalismo. Así se han dado las cosas en esta jornada. Vamos a tomar contacto con los móviles en cuanto nos diga Federico Ferro. Está Sofía Barruti en Barracas y allí estamos. Sofía, te escuchamos. Buenas tardes. Vamos a tratar. Siempre todos los días para ver si entrenábamos, volvíamos juntos. Y ayer se me escapó, íbamos a volver juntos y se me escapó. Se me fue con los amigos de él y ahora mira dónde está. O sea, él se adelantó. Él se me adelantó y yo iba a volver con él. Yo iba a volver con él, pero estábamos esperando a otros amigos porque somos un grupo de 6 amigos que siempre vamos hasta Varela, vivimos en Varela. Y bueno, él se fue con los amigos porque estaban contentos como habían quedado en el club. Si iban a comer, si iban rápido porque tenían que ir al colegio. Y bueno, nosotros nos quedamos esperando y cuando llegamos a nuestra casa nos enteramos todo esto. ¿Qué hablaron ayer en el entrenamiento? ¿Qué te acordás? Nada, como siempre, nos cargamos entre nosotros, nos reíamos. Nosotros tres nos conocemos hace años. Somos hermanos los 3 y los 3 nunca nos separamos. Y ayer se nos escapó Lucas, habíamos volvido 3 juntos y se nos escapó Lucas. Mirá dónde está ahora. ¿Ya había pasado alguna situación así con la policía? Nunca, la primera vez. Corre el cordón. Lo único que pedimos es justicia. ¿Qué sabes de lo que pasó? Nada, que pensaron que eran unos chorros y le dispararon a la sangre fría. Gatillo fácil, como hacen siempre, como hacen todos. ¿Qué te pasa cuando escuchás la versión de que podría tener una réplica de un arma y todas esas cosas que instalaron la policía? No, mentira, ¿cómo vas a encontrar un arma? ¿Cómo vas a encontrar un arma a las 8 de la noche, sabiendo todo lo que pasó en la mañana? Venía de entrenarlo. Claro, si vas a encontrar un arma, lo encontrás en el momento, no lo encontrás a la noche. Claro. Además, Lucas no tenía armas. Nadie tenía un arma, nadie. Tienen videos, eran todos chicos tranquilos. Todos, sí, tenemos video ahí como sucedió, como le balearon todo. Él no tenía nada. Ahí está la gente de la kiosquera de testigos que sabe que bajaron a comprar un jugo. Hay testigos, está la cámara de seguridad. Espero que no oculten nada, como hacen siempre. ¿Y por qué crees que lo siguieron a tus amigos? Lo siguieron pensando cualquier pelotudeces. ¿Cómo hacen siempre? ¿Cómo hacen siempre? Ven gente con pantalón largo, zapatillas de marca, visera, un tatuaje y piensan que son chorros. Y los verdaderos chorros andan robando. Hoy quisieron agarrar un caso del año pasado de mayo para ocultar lo que estaba pasando con Lucas. Imagínense, hoy la villa estaba rodeada llena de policía hoy. Queriendo rodear todo lo que había pasado con Lucas ayer. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Quién le explica a la familia ahora esto sabe que está ahí? ¿Cómo le explica a la familia? ¿Quién le devuelve a Lucas? ¿Quién no devuelve a Lucas ahora? Lucas era nuestro hermano, era un hermano para mí. Para él también todo era un hermano, para Lucas. Y ahora se nos fue. Se nos fue, ahora ¿qué hacemos con Lucas? Gracias. Muchas gracias. Bueno, y el dolor, te decía Víctor Hugo, es inconmensurable. Y eso también lo que tiene que ver con el testimonio del amigo que decía, ¿y ahora qué hacemos con Lucas? Lucas no está,
y por eso todos los vecinos del barrio están pidiendo justicia por Lucas, un chico con todos los planes de jugar en primera, con toda una ilusión, tranquilo, contento, y le robaron la vida a Lucas. Gracias, Sofía. Vamos a Rafa Palavecino. ¿Dónde estás, Rafa? Buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes. Estamos en el Hospital El Cruce de Varela. Recién habíamos recibido la confirmación, la tristísima y dolorosa noticia que la dio su tío del corazón, Emanuel, quien fue anoticiado de la muerte de Lucas. A partir de esa confirmación no hubo nada más que preguntar, no hubo nada más que agregar. Dejaron ingresar a los amigos, allegados que estaban afuera, luego de ver el triste escenario del dolor a la salida del hospital por parte de los padres que habían recibido la noticia, que se quebraron de dolor y de llanto. Los están acompañando ahora, vos estás pudiendo ver ahora en el recorrido de nuestra cámara las caras de dolor, de tristeza, de llanto, los abrazos por este dolorosísimo momento que están viviendo ahora, luego de saber que ya no va a estar más Lucas. Hay una base de prepotencia policial, al menos en esa zona, según lo que escuchábamos de alguna madre. Todas son posiblemente razones que apuntalan hechos de esta inmensa tristeza que nos ha cambiado totalmente el eje de programa de la vida en este rato al menos. Tremenda esa imagen, porque es injusto, porque es absurdo, porque... ¿cómo explicarlo? ¿De qué manera decirlo? Uno de los amigos de Lucas, asesinado a los 17 años por policías de civil. Uno de los amigos dice: le tenemos más miedo a la policía que a los delincuentes. Vamos a escucharlo. 2 jugos se bajaron a comprar. Suben a la camioneta contentos, arrancan y los interceptan. Se bajan y empiezan a tirar. Mi hijo manejaba y mi hijo, ¿sabe qué hizo? Reaccionó y aceleró pensando que le iban a robar. Entonces es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Lo que haría cualquiera de nosotros. Y estos arrancaron a los tiros sin importarle nada, porque Lucas era el que acompañante de mi hijo. Y se le cae encima a mi hijo. ¿A usted le parece que ellos vivan esta situación con 17 años? Nunca le dieron la voz de alto. ¿Y sabe qué hace mi hijo? Sale a buscar un policía para que lo socorra. Y cuando encuentra 2 policías, se le tiran encima y lo reducen. Lo tiran al piso, a él y al amiguito, y los tienen esposados. Hasta que llega el papá del otro nene, a donde les exige que le saquen las esposas. Y mientras el otro nene se desangraba arriba del auto. La verdad que sin palabras, no podemos vivir así. Le tenemos más miedo a la policía que a los chorros. La verdad que no... Veo a un policía y tengo miedo, porque la verdad que no sé, porque me he visto de deportivo, me van a venir a tirar. Esta es la imagen de Lucas llevando sus sueños adelante, sus sueños de primera división, lo de todo pibe, 17 años, inferiores de Barraca Central, el mundo por delante y permitirse las ilusiones. A los 17 años no se cumplió ningún plazo, para nada, ni siquiera para el sueño de jugar en primera o de jugar en la selección. Diego Gabriele quiere contarnos algo que va a ocurrir hoy y que parece muy a contramano de este episodio. Diego, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes. Muy conmovidos todos por la muerte de Lucas. Una noticia que todavía no termina de impactar y de tener el peso suficiente de lo que es una muerte por este accionar tan ilegal, tan trágico por parte de estos 3 oficiales de la policía de la ciudad: Gabriel Isasi, el inspector, el oficial mayor Fabián López y José Nievas, estos 3 oficiales que recién hoy fueron separados, porque hasta hace un rato eran policías, todavía en ejercicio, solamente les habían incautado las armas y les habían hecho un dermotest. Pero hay un elemento que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Sabes por qué, Víctor Hugo? Porque hoy está pactada la cena de gala de la policía de la ciudad, el 5º aniversario de la creación de la policía de la ciudad. ¿Y sabés qué es lo peor? Que van a ir todos los jefes. Los jefes, por ejemplo,
de estos 3 policías. Estoy hablando del comisario Juan Horacio Romero. Se estaba probando el smoking para ir a la gala cuando se enteraron del fallecimiento de Lucas. Y no lo han suspendido. 18:45, en media hora, toda la plana mayor de la policía de la ciudad va a estar en la puerta del Colón, de gala, de smoking, listos para festejar, vaya a saber qué, ¿no? La muerte de un chico de 17 años, tal vez. Diego, volvemos a tomar contacto. Provoca un gran dolor, una inmensa impotencia. Esto que ha sucedido no es la tarde en la que uno quisiera estar haciendo televisión, ni informando, porque esto es un episodio que se nos viene encima de una manera impiadosa. Se da una situación preocupante en el mundo otra vez con el COVID, particularmente en Europa. Jorge Rashid, uno de los grandes luchadores de este tiempo, está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va la situación en general? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Víctor Hugo, en medio del dolor que estamos viviendo y que lo hablábamos recién, ¿no? Porque realmente después de luchar por la vida que la arrebaten así de pronto, y la verdad es que es muy difícil hablar después de eso. Pero la situación en general es la siguiente. La Argentina tiene una situación vacunatoria superior a los países europeos en la mayoría de los casos, o similar, con menor índice de no vacunados que otros países del mundo, mucho menor índice. Esto viene de una larga conciencia vacunatoria que tenemos desde la época de Carrillo, o sea, desde que hicimos nuestras propias vacunas, la famosa triple que hacían incluso en la conscripción, en las Fuerzas Armadas. O sea que tenemos una conciencia vacunatoria que ha impedido que los no vacunadores hayan fracasado. Los derrotamos. Esto es un dato importante que fue ocultado mucho tiempo por justamente y es una cosa muy importante a subrayar, porque, por ejemplo, en la columna yo voy a mostrar muchos lugares donde todavía los antivacunas tienen un peso enorme, lamentablemente. Pero en ningún lado del mundo, Víctor, son asociados a los partidos de poder. Son grupos extremistas, anarquistas, libertarios. Bueno, Estados Unidos sí. Sí, en Estados Unidos muy ligados al republicanismo. Al republicanismo de Trump. En ese caso sí, tenés razón y acuerdo con vos. Pero en Europa, por ejemplo, ni siquiera la misma Le Pen fue capaz de desarrollar una política de antivacunas como acá en la Argentina. Lo cual implica que hoy ya tenemos más del 80% de vacunados con una dosis, más del 60%, y en un 94% de los mayores de 60 años prácticamente con 2 dosis de vacuna, lo cual nos da un margen de una muralla donde el ciclo molecular es muy difícil de que el virus pueda ser comunitario. Vamos a ver lo que pasa en Europa para después cotejarlo con esto que nos dice Jorge Rashid. Vamos a escucharla y verla a Merkel haciendo otra vez una presentación de mucha preocupación sobre lo que está viviendo Alemania, donde están sacando pacientes con COVID a otros países, porque no tienen enfermeros, por ejemplo, suficientes para atenderlos, lo cual marca la gravedad de la situación. Veamos a Merkel. Wir müssen leider konstatieren, auch wenn es in diesem Jahr anders ist, dass die Pandemie alles andere als vorbei ist. Im Gegenteil, die gegenwärtige Pandemielage in Deutschland ist dramatisch. Ich kann es nicht anders sagen. Die 4. Welle trifft unser Land mit voller Wucht. Está golpeando la 4ª ola con un énfasis muy especial y la situación de Alemania es dramática. Sí, es muy dramática porque indudablemente la 4ª ola está... Fíjate vos que, Víctor Hugo, perdona la confianza que te trato de vos de siempre, pero la verdad es que la 4ª ola está pegando en Alemania y los muertos producidos, pese a los 57.000 contagios, que son pocos, porque son 100 y pico, digo, son pocos en relación a lo que antes eran 57.800 muertos, hoy son 57.100 muertos. El 91% son no vacunados en las unidades de terapia intensiva y en las muertes. Eso sí que sucede en todos lados, son los no vacunados y los enfermos graves. ¿Por qué? Esto es lo que nos lleva a una reflexión importante para la audiencia, porque nosotros estamos diciendo la pandemia no terminó, decimos lo mismo que Angela Merkel,
Tenemos una muralla muy fuerte, la vamos a seguir teniendo porque estamos empezando con la tercera dosis a los mayores de 50 con Sinopharm, porque es lo primero que hemos visto que disminuye un poco sus niveles de anticuerpos para los inmunodeprimidos, los oncológicos. Ahora los trabajadores de la salud, así que a mí dentro de poco ya me va a tocar la tercera dosis. Y el año que viene, antes de marzo, esperamos tener vacunado a la mayor cantidad de la población con la tercera dosis. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a una nueva normalidad cuidada. ¿Qué significa esto? El barbijo, el alcohol y el lavado deben mantenerse porque tenemos que incorporar este concepto de solidaridad social activa. Pero tenemos un problema ahora con la ciudad de Buenos Aires y el barbijo, con las disposiciones que han adoptado para los colegios, para los chicos. Bueno, esto es dramático. Bueno, el negacionismo de Larreta, la verdad que ya del solo hecho de judicializar junto con Schiaretti y los 4 criminales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vos sabés que yo lo digo en todos los medios. Es que lo han sido, se han comportado como tales, tienen responsabilidad en las muertes que en hubo. 3 meses 46.000 muertes cuando en un año habíamos tenido 56.000, Víctor Hugo. Son criminales que deberán ser juzgados, deberían ser ya haber renunciado si tuviesen algo de almohada o de conciencia. Por eso la nueva normalidad es una solidaridad social compartida que derrota el individualismo y que permite que no contagiemos a nuestros compatriotas mayores o no mayores que tienen enfermedades graves, porque ellos con una gripe, con una bronquitis o con el COVID van a una situación crítica, ¿me explico? Entonces, seamos solidarios, usemos barbijo, yo lo estoy viendo en la mayoría de la población. Ayer viajaba en subte cuando iba a venir a la plaza donde me encontré con mi amigo Maylin ahí, y la verdad es que incluso dentro del subte se nota un cuidado. Jorge, queda dado el aviso, teníamos para más de este tema, pero la tarde viene con otras connotaciones. Me dijiste que te entregue un libro que Esto te me traje. importa muchísimo, por supuesto. El nuevo libro de Jorge No, Racine. este es el anteúltimo, porque el último lo había mandado, pero no sé si te lo entregaron. Crónicas de una devastación programada, neoliberalismo y neocolonialismo, el genocidio social del siglo XXI. Este es del 2019. Esto me importa mucho. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Volvemos a Rafael Paravicino. La primera información, recién repasaba Víctor Hugo, el parte informativo, en donde se da cuenta de un arma, una réplica que habían encontrado, cosa que es completamente mentira. Y que también en esa información se daba cuenta, y sin describir los hechos, de que una de las personas que iba en la Volkswagen Surán estaba con 2 heridas de bala, como si fuera mágicamente apareció con 2 heridas de bala en la cabeza. Algo realmente aberrante, que obviamente esto fue lo que desató las primeras versiones completamente maliciosas de lo que fue la primera comunicación del hecho. Acá estaban realmente indignados todos, con todo lo que se había dicho en un primer momento y todo lo que se había informado de esta primera circunstancia. Evidentemente, en un caso como estos, lo que sucede es eso, que quienes están implicados en esta situación buscan cubrirse, buscan plantar pistas falsas, buscan plantar todo tipo de evidencia que desvíe la investigación, que busque desviar la narrativa. Y volviendo a lo que estamos observando acá, que es el dolor de familiares, amigos, de toda una camada de chicos jóvenes que han venido a acompañar acá, es realmente doloroso verlo. Un hecho realmente doloroso de observar por la muerte de un chico muy joven, 17 años, Lucas González, jugador de fútbol de Barraca Central, que iba con sus amigos y que se encontró con este hecho absurdo, realmente incalificable, Víctor Hugo. Vamos a compartir con nuestros telespectadores un tuit de Leandro Santoro de hace minutos nada más ante este episodio. Policías de civil le disparan a la cabeza a un pibe de 17 años y lo matan. El gatillo fácil es uno de los peores crímenes porque lo comete el Estado, que te tiene que cuidar. Podríamos hablar con la gente de Correpi, con Verdú. Alentar la idea de meter bala no es gratis. Paremos con la violencia. Justicia para Lucas. Ya vendrá el tiempo para poder evaluar lo que aquí ha sucedido, pero indudablemente hay quienes empujan a una sociedad violenta y quienes están detrás
o con la pistola también en la mano, alentando que se produzcan episodios de este tipo. Policías de civil le disparan la cabeza a un pibe de 17 años, dice Leandro Santoro, le disparan a la cabeza. Y usted mencionaba Correpi, Víctor Hugo, en 2020, el año pasado, Correpi relevó 411 personas asesinadas por el Estado en no solamente las fuerzas policiales, sino también el servicio penitenciario. Alrededor del 60% de esos 411 asesinatos de 2020 fueron en las cárceles provinciales o nacionales, y el 40% de los asesinatos a manos del Estado son de pibes, de varones, entre 15 y 25 años. Aparecen frecuentemente en imágenes, aunque cubiertos de esta forma, los policías que participaron de este episodio, que han sido apartados de la fuerza y que serán sometidos seguramente a juicio. Uno se pregunta cuál es el estado mental de ellos. ¿Cómo puede ser que el único recurso sea meterle bala y bala y bala a un auto donde van unos pibes sin tener los elementos que les permitan pensar que verdaderamente habían participado de algo delictivo? Y aunque hubieran participado de algo delictivo, todo lo que puede hacer profesionalmente la policía es meter balas en una persecución de esta naturaleza. No hay balas a las ruedas de los autos, no hay balas aunque sea a la parte trasera del auto, pero que no tenga la dirección que busca las cabezas de quienes están dentro del auto. ¿Cómo puede ser 2 balazos en la cabeza de este niño? Porque a los 17 años no es mucho más que eso. ¿Cuál es el estado mental de los policías? ¿Cuál es la preparación profesional? ¿Y cuál es el ambiente que se ha creado? Lo que dice el tuit de Leandro Santoro en una de las líneas es importante. Basta de alentar a la muerte. Esos personajes que dicen hay que dejarlos como un queso gruyère, ahí tienen una respuesta, y con un inocente. Los que dicen hay que andar armados, hay que meter bala, hacen crear la idea de que todo el mundo anda armado. Por eso uno de los recursos empleados fue dejar un arma que no era tal y que ni siquiera tenían los chicos que fueron víctimas, porque todos son víctimas, todos ellos desconsolados para siempre, todos esos que tendrán que volver un día a la cancha, al vestuario, sin su amigo, sin su compañero, evidentemente muy querido, es la edad en que los chicos se quieren tanto. Miren ustedes lo que es la congoja de estas personitas que viven el hecho, en la mayoría de los casos, más desastrosos de su vida. Porque la muerte, cuando viene envuelta en esto que sucedió con Lucas, es 1000 veces más dolorosa todavía. Porque impacta en un lugar que tiene que ver con la injusticia, con lo que uno no puede entender. Es muy triste que estemos fortaleciendo la parte violenta de la sociedad en vez de todo lo contrario. Estos policías persiguen y disparan de esa manera porque a los delincuentes hay que darle con todo. Hay que dejarlos como un queso gruyère. ¿Me entienden? Esta prédica infame y miserable tiene que ver también con las ideas que recoge una sociedad que después los vota. Porque están votando eso, Están votando meter bala. Y tenemos que hacernos responsables finalmente. Estamos metiendo balas como sociedad porque parecería que esta es la única conducción para sociedades que viven problemas tan profundos, muchísimo más profundos todavía, en el origen de la delincuencia. Bueno, aquí no estamos hablando de eso, por cierto, pero tiene que ver, porque el argumento de los policías será, pensamos que eran delincuentes y alguien tendrá que preguntarles, ¿y por eso van y los matan? Juicio sumario, es lo que pedía Esperte el otro día, dejarlos como un queso gruyère. Juicio sumario, ahí tuvimos un juicio sumario, hecho inocente, porque los juicios sumarios nunca se determina con claridad si estamos hablando de un inocente o de un culpable. Y si es culpable está la ley, códigos interminables para leer, han escrito justamente para que los ciudadanos tengan un tipo de garantía, aún aquellos que según la justicia burguesa cometen los delitos. Este es un tuit de Barraca Central. Con infinita tristeza hoy despedimos a Lucas. El club adhiere al dolor y la impotencia ante lo sucedido. Pedimos respeto a la familia
y que nos acompañan a abrazarlos en este irreparable momento. El club dispuso 3 días de duelo, sin actividades sociales y deportivas. Nuestras condolencias a los familiares, a los amigos, compañeros de Lucas, y pedimos justicia. Una sociedad que hoy ve con mucha rapidez lo que pasa con la violencia cuando es indiscriminada. Va con la violencia siempre, pero cuando además se practica de esta forma, sin profesionalismo, alentados a que hay que meter bala y hay que matarlos, a unos chicos que se van porque le tienen miedo a aquellos que se acercaron vestidos de civil. ¿No sabían los policías que estando vestidos de civil nadie tiene por qué adivinar que son policías? Tristísimo episodio que nos ha cambiado el eje de esta jornada y nos deja tan impotentes como esos pibes, porque también somos padres y tenemos nietos y a todos ustedes les sucede exactamente lo mismo. Nadie puede escapar de esta congoja que al menos tendría que permitirnos reflexionar, aunque siempre reflexionamos tarde, al cabo de la muerte, y siempre terminamos pidiendo justicia después de la muerte. Amigos, han dicho, le tenemos más miedo a la policía que a los delincuentes. Bueno, está plenamente justificado para este caso lo que dicen. Y los padres clamando, somos trabajadores, somos gente de laburo. ¿Por qué la aportación de ropa, de cara, de corte de pelo puede determinar que policías de civil cometan este crimen? Vamos a escuchar a Spert, porque me parece que tiene que ver con este episodio. Estos policías miran televisión, estos policías votan, estos policías piensan de pronto igual. Debe haber muchísimos que no. Debe haber muchísimos con otra formación. A mí no me gusta decir la policía. Es imposible. No me gusta la generalización. Porque debe haber muchos que en estos momentos se están padeciendo y sufriendo por la impericia, la capacidad y la criminalidad de sus compañeros de armas. Pero hay un empuje a esta situación. Lo que dicen, uno menos cuando muere un presunto delincuente. Partidarios de las ejecuciones sumarias. No sé si es este tramo el que tenemos de Spert, pero vale la pena recordar, ejecución sumaria es lo que practicaron contra Lucas. Una ejecución sumaria, en este caso, 1000 veces peor todavía porque es contra un inocente. Cárcel o bala. Ahora, creo que también para que los delincuentes empiecen a tener miedo, tienen que haber algunos que terminen bien agujereados antes, si no el mensaje no va a quedar claro. Porque acá hay que dar un mensaje claro primero y después empecemos a hablar de cárcel o bala, pero primero es bala. Primero bala. Sí. Sabe que lo van a criticar horrores, ¿no? Por esto que está diciendo. Sí, me banco las críticas. Qué coraje que tiene para bancarse las críticas. Estos son los hombres y mujeres, que también las hay, que empujan a la violencia en el mundo entero. Trump es un violento, Bolsonaro es un violento, y así sucesivamente. Baja una especie de conducta de quienes inmediatamente quieren la muerte de aquellos que cometen un delito. No, ¿qué código? Agujerealos. Debe estar la parte en la que habla de dejarlos como un gruyère a los delincuentes. ¿Y quién determina la delincuencia? ¿Cuándo se es delincuente? ¿Y quién determina la gravedad del delito cometido? Hay, por supuesto, un rango posible que determina cuál es la pena para los delitos. En la Argentina no existe la pena de muerte. Y un candidato es votado, me parece que por cientos de miles de personas. Háganse cargo también, ¿eh? Después no digan, yo no hice nada, yo no aporté nada. Sí, en lo que se vota y en lo que se decide, se elige una sociedad violenta o tolerante, se eligen garantías para los ciudadanos o garantía para las élites que se sienten a salvo de todo y dicen hay que meter bala. Cuando meten bala, cuando esa es la idea, pues entonces pasan estas cosas. Futuro involuntario. Este es el título que habíamos pensado con Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, para conducir nuestro trabajo de hoy, futuro involuntario. Pero
en la mitad de la tarde nos ocurrió que alguien lo dejaron definitivamente sin futuro. Un chico de 17 años. Estamos muy apenados. La verdad es que hasta me pregunté en algún momento por qué, si uno ha asistido como periodista y como persona a tantos episodios, este fue un golpe tan fuerte que nos ha dejado a todos aquí en el canal con una sensación de congoja que no podemos combatir con facilidad. Vamos a estar hablando, como lo hicimos hasta hace un ratito nada más, del asesinato de Lucas, el chico de 17 años de Barracas que volvía de jugar al fútbol con sus amigos, con todo el mundo por delante, pobre criatura, y fue abordado por policías de civil, y ellos pensaron que los querían robar y salieron, trataron de irse de ahí, los persiguieron y le metieron balas hasta matarlos. Balas que llevan el mensaje de una sociedad violenta, en la que gente muy votada pide que tengan armas, que andemos armados. Gente muy votada pide que dejen en juicios sumarios a los delincuentes, sin saber, por supuesto, cuál es el grado del delito cometido, que hagan juicio sumario y los maten. Los dejen como un queso gruyère. De verdad que estoy muy indignado y me salgo un poco del orden que teníamos previsto, porque si no estaría falseando mi actitud frente a ustedes. No puedo salir de la pena. No puedo salir de la bronca, de la indignación, de la rabia que provoca lo que estamos haciendo con esta sociedad y lo que la propia sociedad hace consigo misma, porque también hay responsabilidades de nosotros en lo que votamos, en lo que ensalzamos, en los personajes que pasan a gustarnos, en esta falta de valores que se da hoy día, a la que empujan permanentemente los medios de comunicación, que también están apañando a personajes deleznables que dicen hay que meter balas, hay que matarlos directamente. Uno menos. Juegan con esas ideas sin que haya juicio. El juicio sumario es no haber juzgado a una persona, matarlo porque sí. Y a esto propenden aquellas personas que en los últimos tiempos han hablado, como sabemos, pero miles y miles y miles los han votado. O sea que estamos participando también muchos de la elección de una sociedad violenta. Vamos a ir a ese tema luego, porque todo el mundo nos habla de esa violencia. Cuando hablamos de futuro involuntario, estamos diciendo que poco puede hacer cada uno de nosotros, viva en Alemania o viva en la Argentina o en Perú o en Colombia o donde fuere, por el futuro, porque ese futuro está trazado, determinado por líderes que no nos van a dar ninguna paz en la búsqueda afanosa de valores que son desvalores en realidad. Mire estas tres imágenes que compartimos con ustedes ahora. Vamos a poner al mismo tiempo el Mediterráneo, Bielorrusia y los Estados Unidos. En el Mediterráneo, 10 que mueren en esas lanchas infames que llevan a quienes, por soñar con un mundo un poquito mejor para ellos y para las familias que quedan esperando que lleguen, mueren en el camino. En Bielorrusia, esos alambres de púas que están hablando de ya no pueden pasar, porque el resto de Europa no los va a recibir y entonces allí quedan en este tipo de instalaciones y no van a pasar, no pueden pasar, porque el conflicto habla hasta de las posibilidades de guerras en Europa, si los dejan avanzar hacia el destino que ellos eligen. Y esos camiones en la frontera de Estados Unidos y de México, camiones que nos hacen acordar aquellos de África que atraviesan desiertos llevando a las personas que después suben a estas lanchas para tratar de llegar al continente europeo. Esos camiones llevan a la gente de esta manera hacia un lugar al que no van a poder acceder. Hay una línea final para ellos. Hay una última instancia que no podrán atravesar en la mayoría de los casos. Pero en este mundo tan desigual, en este mundo en el cual la violencia asiste a nuestras vidas desde tan distintos frentes, no van a tener ni consuelo, ni ayuda, ni piedad. Absolutamente nada. Vamos a mostrarles lo que pasa en el Mediterráneo. Ustedes no olviden esta imagen. Ahora viene la información concreta. ¿Por qué tenemos al Mediterráneo también en pantalla? Un barco con 186 migrantes y 10 cadáveres a bordo pide puerto urgente. Bueno, está operado por Médicos Sin Fronteras, esos héroes del mundo que allí están trabajando procurando salvar vidas, o por lo menos que a quienes pierden la vida le den un tratamiento un poco más humanitario. Miren lo que pasa en Bielorrusia.
Escuche estos testimonios de los desesperados. I'm come here and my life right now it's safe. I don't know for after. Basta. مناظر Vean ustedes cómo van desde sus aldeas, desde sus ciudades, desde los campos recogidos en el camino por esos camiones atravesando el África. ¿Qué comen? ¿Qué beben? ¿Qué solución tienen? El que se cae no se detienen a recogerlo. Lo comparo ahora, esto, con Estados Unidos de hoy. La misma circunstancia, la misma idea, el mismo dolor. Uno no puede sobrellevar esto. Cada día, esta mirada que hacemos del mundo trata de tocar su sensibilidad, porque no podemos perderlo de vista. Porque después hay episodios que se compadecen con esto y que tienen que ver con nosotros directamente. El mundo no está sin nosotros. Nosotros no vamos para ningún lado sin el mundo a cuestas. Ese mundo que por otra parte sigue en peligro si hablamos del COVID-19. El COVID-19 está haciendo estragos todavía en Europa, aunque aquí lo hemos perdido de vista. Aquí se evitó la tercera ola y en Estados Unidos, en los estados europeos, se está hablando de la llegada de la cuarta ola. Eso es lo que están transitando. Dios nos libre de esta situación. Lo ha conseguido el Estado argentino de una manera que no se le agradece lo suficiente. Cada día me resulta más enaltecedor para los argentinos y para quienes los gobiernan lo que hicieron en plena pandemia. Cada día es más emocionante que nosotros estemos en estos momentos casi ajenos a lo que está sucediendo y se tomen medidas alarmantes como la del barbijo y los chicos en los colegios de la ciudad de Buenos Aires, todo porque han perdido conciencia de que todavía podemos estar en peligro. Aún muere gente por COVID, aún tenemos contagios en la Argentina, pero lo que pasa en los estados europeos, particularmente en Alemania, es mucho más grave. Vamos a ir a eso, pero antes quiero compartir con ustedes un video que cuenta la historia del COVID en 2 minutos, hecha por la gente de Sputnik, la primera vacuna importante que se hizo en el mundo. Sputnik, la primera vacuna, la que tuvo la Argentina, la que se dio la Argentina para, con otras vacunas que llegaron después, estar en esta situación en la que uno debe pedir enfáticamente, por favor, no se distraigan. Por favor, no pensemos que todo esto está resuelto, de ninguna manera. Pero la ayuda del Sputnik, de la vacuna, el programa de vacunación, las 90 millones de vacunas que llegaron a la Argentina, para lo cual hubo un inmenso trabajo de Aerolíneas Argentinas yéndolas a buscar, del gobierno consiguiendo los fondos para pagarla, y ahora la Argentina hasta se permite donar vacunas. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Pero ¿cuál es la historia del COVID? Presta atención, porque esto es una televisión hecha maravillosamente y al mismo tiempo dolorosamente. Empieza la historia del COVID, cómo se gestó, cómo empezó a propagarse, cómo se fue difundiendo por todo el mundo, cómo los aviones y los pasajeros los llevaban a otros países. Y allí se producía exactamente lo mismo, como un efecto dominó, el contagio y la muerte, y luego el trabajo para encontrar una vacuna. La máquina pandémica del COVID-19 es un video inolvidable, realizado, como les decía, por Sputnik. Lo hemos hecho para que sea entretenido, pero no se dejen engañar por su forma, dicen ellos. Es la historia más dramática de las últimas décadas. No queda casi nadie que no haya sufrido los efectos de la pandemia de coronavirus. Incluso los más intrépidos y sanos entre nosotros están cansados de vivir con miedo por nosotros mismos y por nuestros seres queridos. El video está mostrándonos el camino que la humanidad adoptó para cuidarse, para protegerse, para encontrar la vacuna que trajo el alivio.
Pero primero, los hospitales que no daban abasto, lo que traía finalmente la Navidad pasada. ¿Se acuerdan que para el mundo empezó casi en diciembre la posibilidad de acceder a las vacunas? Lo hubo antes, pero diciembre, por ejemplo, fue cuando partimos a buscarlas nosotros desde aquí, cuando partió el primer avión de Aerolíneas Argentinas. El video es un trabajo formidable desde el punto de vista televisivo, pero también conlleva mucho dolor, hasta la esperanza de la vacuna, puesto de vacunación, y ahí está el retorno a la vida, nada menos. Pero la Organización Mundial de la Salud advierte de esta manera. And even in the countries, we're seeing across Europe, across the world, transmission, is increasing. Transmission is driven by so many factors right now. The variants, increases in social mixing, which began months ago. The patterns that we are seeing across Europe, the patterns we're seeing across the world are entirely predictable. Because when you lift public health and social measures, when you lift the rules around masking and distancing and improving ventilation, avoiding crowds, in the context of variants, in the context of increasing social mixing, in the context of limited vaccination, you're going to see the virus thrive. And that's exactly what's happening right now. Merkel, que perdió las elecciones por haber tenido el coraje de decretar el confinamiento y se ganó tantos enemigos, y con ese confinamiento afectaba también la economía en países acostumbrados a tenerlo todo. Merkel, que perdió las últimas elecciones, pero que todavía está al frente del gobierno, le dice esto una vez más a los alemanes. Wir müssen leider konstatieren, auch wenn es in diesem Jahr anders ist, dass die Pandemie alles andere als vorbei ist. Im Gegenteil, die gegenwärtige Pandemielage in Deutschland ist dramatisch. Ich kann es nicht anders sagen. Die 4. Welle trifft unser Land mit voller Wucht. Vamos a ver esta información que tiene que ver con Alemania. ¿Por qué Angela Merkel está diciendo lo que acabamos de ver? Alemania comienza a enviar pacientes COVID a países vecinos, pese a que la actual cifra de pacientes en unidades de cuidados intensivos, unos 3.400, es menor que en los peores momentos. La falta de personal de enfermería determina que esto ocurra. Alemania envía pacientes COVID a países vecinos. Y después está la lucha, la que tuvo Merkel, contra los antivacunas, contra los que no querían confinamiento, contra los anticuarentena. También perdió el gobierno, pero esta mujer salió enaltecida para la historia, porque hizo lo que tenía que hacer, que a veces está a contramano de los mercaderes de la muerte, de aquellos que empujan cualquier otra historia. La conocemos muy bien de lo que sucedió en la Argentina. Miren ahora los antivacunas en la República Checa. Era un día festivo, un día histórico, de un suceso del pasado, pero ellos lo convirtieron en esto. En 1989, checos y eslovacos lucharon por su libertad durante la pacífica revolución. Aprovechando la celebración, la gente opuesta a la vacunación trata de hacerse oír y abrir el debate. ¿Qué es la verdadera libertad? ¿Vacunarse, lo que les permitiría viajar, ir a teatros, conciertos o bares y disfrutar de grandes eventos deportivos? ¿O rechazar la vacunación al considerar insegura la vacuna? Not even communists dare to do what is happening here today. People really don't have any freedom anymore. Restricted travelling from one region to the other last year. The totalitarian system starts here again. It's not right when people who refuse vaccination are marked as enemies of the nation. Solo les falta hablar en español para que podamos recordar a muchos ciudadanos de este país que se comportaron de la misma manera, con ese altísimo grado de estupidez, frente a lo que se les pedía para cuidar sus vidas, pero también la de los demás, que no tenían la culpa de que ellos sean unos imbéciles, que han luchado quemando barbijos, contra las vacunas, contra la cuarentena, empujados por siempre, de todas las maneras, por el mundo periodístico lleno de intereses y de miserias, que los llevaba a ese tipo de conductas, que los felicitaba, que los televisaba, que les promovía sus marchas, que las publicaba anticipadamente en la tapa de los diarios, diciendo así vamos a tener mañana un día glorioso de quema de barbijos, en la tapa de los diarios el día anterior. Esto sucedió también en la Argentina.
¿Cuál es la situación entre nosotros ahora? Santi Olsevicki, que es uno de los más luchadores en ofrecer información, nos recuerda casi el 80% con al menos una dosis, casi el 61% con al menos 2 dosis y el 2,12% ya con 3 dosis. Esto es lo que pasa en la Argentina. Pero mientras tanto tenemos liviandades como estas que explica el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. De manera que, como mensaje general, yo diría, la pandemia no ha terminado ni en el mundo, ni en la Argentina, ni en la ciudad. La pandemia no ha terminado ni en el mundo, ni en la Argentina, ni en la ciudad. Por supuesto que hemos podido liberar casi todas o prácticamente todas las actividades de la vida diaria, eso es muy importante para nosotros. Y por supuesto que tenemos que seguir focalizando en la vacunación, completar la vacunación de este año y completar antes del otoño del año que viene los refuerzos a todos los que lo necesitan. Parece que son palabras muy correctas, pero después viene la decisión. Los alumnos porteños de hasta tercer grado ya no tendrán que usar barbijo en el aula. ¿Cuál es la molestia del barbijo? No nos hemos acostumbrado, millones y millones de personas. Es un tiempo más, es un rato más de expectativa después de 2 años. ¿Qué nos cambia? Lo que cambia es el criterio político de hablar de la gran mentira de la libertad, porque la libertad, si fuera a sacarse un barbijo, sería muy poca cosa. La libertad es algo más grande. Piense con su corazón, ¿qué es la libertad? ¿Cuánta libertad tenemos? ¿Cuánta libertad no tenemos? Y el nombre de la libertad es que se procede de esta forma. Nicolás Kreplak, el otro ministro de Salud, es crítico naturalmente de estos comportamientos. Todas las medidas pueden ser discutibles, tienen sus pros y sus contras. Para mí lo que no es discutible es que, primero, que los chicos pasaron a ser del 6% de los casos a ser el 30% de los casos, desde que comenzó la escolaridad completa. Tiene que haber una autoridad sanitaria. Esto no puede ser que cada uno hace lo que quiere, porque si cada uno hace lo que quiere, las medidas son todas ineficaces. Los procederes de la ciudad se compadecen con otras mentiras, como si nos impusieran vivir dentro de una mentira. La libertad es estar adentro de una mentira, muchas veces. Mire este tuit de Juan Manuel Valdés, el legislador de la ciudad. Mientras Larreta discute quién ganó las elecciones, ayer llegó el informe de ejecución presupuestaria. Al tercer trimestre vemos que la publicidad, la protección, se ejecutó un 82%. Salud y educación no llegan a la mitad de lo presupuestado. Mire, es tan rechazante. ¿Algo más de este tuit? Sí. Hace un año venimos denunciando el recorte que sufrieron la educación y la salud en el año de pandemia. La salud perdió 9%, la infraestructura escolar 70%. Todo esto mientras crecía el gasto en publicidad para la campaña. La libertad es que nos mientan tranquilamente y nosotros decir somos libres, aguante la mentira. Mire lo que pasa cuando se acostumbran, cuando están cebados para mentir. No les importa que al otro día sepamos la verdad de esas mentiras. Véalo a Larreta, escúchela a Vidal, hablando antes de las elecciones sobre los impuestos. Yo no estoy de acuerdo con ella que haya que aumentar impuestos. De ninguna manera estoy de acuerdo. Necesitamos al revés, promover el empleo. Y como vos bien decís, una de las razones por las cuales no se genera más trabajo es justamente por la carga impositiva. Entonces, creo que lo último que tenemos que hacer es aumentar impuestos. Hay que bajar impuestos, porque hoy el sector privado, con el nivel de impuesto que tiene, la doble indemnización, la prohibición de despidos, los cepos, las medidas impuestas en consultas, es imposible que tomen más gente. Lógico, es imposible, está muy bien. Al otro día de las elecciones, vamos a seguir un tuit de Juliana Di Tulio, que fue muy precisa. 3 días después de las elecciones, Larreta teclaba aumento del estacionamiento medido de 30 a 45. La BTV para autos de 2.660 a 4.000. Motos de 1.000 a 1.500. Autopistas de Buenos Aires, Autoliviano 61, en Alberti 88, en la Ilia 88, en la Ilia 3 kilómetros. 3 kilómetros de autopista. 88 para ir, 88 para volver. Y 215 para 25 de mayo y Perito Moreno. ¿Qué tal? ¿Qué tal además cuando lo hacen después de haber dicho días antes de las elecciones, por favor, los impuestos, qué barbaridad los impuestos, no vamos a subir los impuestos?
nos toman por aquello que decía Navarro, Roberto, con mucho énfasis, y que a mí no me sale igual, además él le salía con gracia, para ponerle por lo menos una sonrisa a tanto fastidio como el que provoca la falsedad permanente dentro de la que nos hacen vivir, y le sale gratis. ¿Por qué dejarían de mentir Vidal, Larreta, si les va bien con la mentira? ¿Por qué dejaría de incitar a la violencia Bullrich si le va fantástico? Si ella cree incluso que puede ser presidente de la República. Cuanto más fea desde lo humano es cada persona, más chance tiene de ser como Bolsonaro, como Trump, presidente. Son ejemplos para el mundo. Cuanto más incapaz tipo Macri, igual. Cuanto más vacío en el discurso, en la sensibilidad, mejor. Vamos a poder caminar tranquilamente hacia la presidencia. Y después están los medios. Esos aumentos que marcábamos allí con el tuit de Di Tulio no están en Clarín y Nación de hoy. Te busca página por página, le digo, porque más o menos uno los conoce. Y le pido al equipo de producción, busquen, a ver si en algún lugar apartado está la noticia, aunque sea chiquitita, que ya sería criticable. No está. No aparece la información. No tuvieron tiempo Clarín y La Nación, la mafia de Clarín y La Nación. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se juega y dice que se terminó el tema de los tarifazos en una provincia que fue doblegada, arrasada por aumentos de 2.000 y 3.000% en tantas tarifas. Obviamente se acabó la era de los tarifazos, En todos 2 años, la luz, por ejemplo, que durante Vidal aumentó 3.000%. No hay que olvidar que venimos de 3.000% de aumento en tarifas. Nosotros dimos un incremento de 7% en estos 2 años, pero lo importante es que lo que dejó Vidal firmado fue 233% de aumento de tarifas para este periodo. Tarifas se hubieran multiplicado por 3 y nosotros no deteníamos ese desquicio. Futuro involuntario, hemos titulado el eje de nuestra columna de hoy. Es decir, no lo podemos manejar nosotros. Nuestro futuro está manejado por personajes como Paolo Roca. Ahí está Paolo, leamos lo que dice este hombre. No podemos seguir con países donde se aumenta el rol del Estado para sostener a una parte de la población que tiene empleo informal o no tiene empleo, en vez de matarlos directamente. Falta agregar. Segunda placa de Paolo Roca. Estos personajes tan miserables que se sienten tan poderosos son los que gobiernan un mundo de hambre y de miseria. Lo que condiciona la gobernanza, el nivel impositivo. La empresa privada es la que construye cadenas de valor a partir siempre del Estado. ¡Qué bandido que es! ¡Qué sinvergüenza! Este hombre no hizo nada por su cuenta y en soledad. Lo hizo con dictaduras, lo hizo con complicidades y ahora viene a dar cátedra. Si no logramos cambiar, en 10 años los países de América Latina van a ser ingobernables. Lo dice Paolo Roca de Techín, siempre con la misma historia. Hay un audio, un video que alguna vez hasta provocaba gracia por la espontaneidad con la que él hablaba de los trabajadores a los cuales, por supuesto, lo primero que hay que hacer es pagarles menos. No, apunta más a cuando uno tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? Falta agregar que hay que pagarlo poco. Porque al final... falta agregar que hay que pagar. Qué tipo gracioso, falta pagarles poco. Para pagarles poco necesitamos sindicatos débiles. Para tener sindicatos débiles, los actuales no nos están sirviendo demasiado. Así que vamos a tener otros sindicatos. Hoy la tenemos a Patricia Bullrich, pongamos la información. Los Flacos. Patricia Bullrich, dice Infobae, lanzará su propia CGT junto a un decálogo del buen sindicalista. Es una confederación de pequeños sindicatos y representantes empresarios, claro, empresarios que forman un sindicato. Muy bien, vamos a recordar algunas cosas de Patricia Bullrich. Por ejemplo, lo que pasaba con los trabajadores de Clarín. En el año 2000 echaron a 120 o más. Yo los recuerdo muy bien porque tenía un programa de radio a las 7 de la tarde al que venían porque era, creo que el único lugar, quizás había otro más, donde los escuchaban, porque contra Clarín, ¿quién iba a hablar en el año 2000 ya? Porque había echado gente. Mala suerte. Los muchachos se sentaban ahí y les dábamos micrófonos para que por lo menos tuvieran derecho al pataleo, la tremenda injusticia que se estaba cometiendo. Y después, chau, comisiones internas y tantas cosas que se sabe en el trabajo más
terrible que hay dentro del periodismo. Hay que sobrellevarlo porque hay que llevar el puchero a la casa, pero todos dentro de Clarín saben cómo se trabaja allí. Bueno, veamos los trabajadores de Clarín. ¿Querían quemar el diario? No, lo único que queríamos era dialogar con la empresa. Porque además Clarín miente cuando supuestamente defiende la democracia, la participación. ¿Porque no defiende la democracia? Y para adentro no, dicen para afuera que están con la gente, pero por casa no empieza. Vení, vamos a hablar con Patricia Bullrich. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, cuando tenía otras inquietudes y militaba por la justicia social. Patricia, te voy a leer como ministra de Trabajo el telegrama que recibieron los trabajadores. Del Emporio Periodístico Clarín. ¿Usted era ministra, Patricia Bullrich, cuando echaron los 117 No, es verdad periodistas? eso es una mentira. ¿Quiere que se lo compruebe ahora mismo? Eso es una mentira. Se lo voy a comprobar que ahora arma mismo. 6, 7, 8. Permítame. En ese momento la ministra de Trabajo era Patricia Bullrich. Yo en particular tuve una reunión con ella, con otro compañero, Daniel Luna. La fuimos a ver al ministerio, nos recibió. Como me conocía, me dijo, mira Daniel, vamos a ver qué podemos hacer. Digo, ¿qué es? Vamos a ver qué vamos a hacer. Y vos sabés que si me ponen 2 tapas de Clarín, a mí me sacan de acá. Vos sabés que si me ponen 2 tapas de Clarín, a mí me sacan de acá. Es tan brutal todo de esta mujer, sus mentiras, sus bravuconadas, sus ataques indiscriminados, que también le pega a los de adentro, por viejos celos, porque ella estaba enfrentada con María Eugenia Vidal y con Larreta, porque ella pensaba que iba a ser la candidata de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde quería construirse nada menos que presidenta. Y esta mujer, que ahora forma un sindicato, es para morirse de risa o para ponerse a llorar a gritos. Esta mujer ahora está lamentando que en la ciudad no consiguió el 50% de los votos, por supuesto para pegarle a la otra. Puede haber habido una expectativa mayor en la Ciudad de Buenos Aires. Una expectativa mayor en la Ciudad de Buenos Aires. En el resto del país, el festejo de Juntos por el Cambio fue total y absoluto. No, yo digo por lo que dicen los diarios, porque la expectativa que teníamos en la ciudad era pasar el 50%. La expectativa que teníamos en la ciudad era pasar el 50%. Entonces, pero no es una manera de mi parte, es lo que objetivamente pasó. ¿Qué opina María Eugenia de esto de la interna? Porque al final, lo de Bullrich, ¿qué es? Primero creo que la ciudad, y quiero decirlo, fue un triunfo contundente de 30 puntos con la tercera fuerza de diferencia y 20 con la segunda. Y no fue un triunfo personal, yo no lo siento así, fue un triunfo de una lista donde estaba Ricardo, Martín Tetaz, Paulo Oliveto, Carla Carrizo, Fernando Iglesias, Fernando Sánchez, Sabrina Mejek, Sandra Pita. Fue una victoria de un gobierno que lleva 14 años, que empezó Mauricio y que continúa Horacio, y una forma de gobernar. A veces pienso que uno en este trabajo también hace su catarsis y que la misma permite psicológicamente liberarse por un rato de ciertas penas, inconvenientes, dolores, que se pueden tener a título personal o a título de ciudadano. Porque por un rato, en estos fastidios que provocan todos estos mentirosos, había dejado de lado lo que está pasando en estos momentos y volvemos a esta historia de tanto dolor. Un chico de 17 años de Barracas, jugador de fútbol lleno de ilusiones, de la sexta de Barracas Central, sale con sus compañeros, paran en el auto que maneja uno de ellos a comprar unos jugos. Mientras están comprando los jugos, un auto se detiene al lado. Policías de civil, ellos no lo sabían, por supuesto. Quieren zafar del asalto y los persiguen los policías de civil y le meten bala, como piden algunos candidatos, hasta matar a Lucas. Murió Lucas a media tarde y esa fue la tremenda imagen que estábamos recibiendo en directo, el momento en que se comunicó la muerte de Lucas. En una sociedad a la que son muchos los que empujan a la violencia, pero son votados por mucha gente, o sea que no son solamente las personas que vamos a mostrar, porque son el ejemplo de cómo se puede incentivar la violencia, la degradación en una sociedad. Aquellos que dicen, hay que meterle bala a los delincuentes, ¿quién decide? ¿En qué momento se decide cuál es el delito, cuál es la pena que corresponde? Pena de muerte sumaria han pedido, a nombre de la gente que también dice eso. ¿Cuántos han escuchado? Hay que matarlos a todos. ¿Y quién discrimina cómo y en qué momento? Si esto fuera posible en una sociedad que felizmente no tiene la pena de muerte, ¿cómo aplicarla entonces?
quien dispara de la manera que lo hicieron estos 3 policías. Ahora 7:30 van a hacer una conferencia de prensa y dirán que están apartados, etcétera. ¿Quién los instruye? ¿Quién los prepara? ¿Quién mira profesionalmente por ellos? A mí no me gusta decir la policía, porque debe haber policías que están en estos momentos horrorizados del comportamiento de sus compañeros y de sus colegas, porque una vez más tenemos que hablar de la policía gatillo fácil y parecería que son todos de la misma especie, y por supuesto no es así. La generalización no debe corresponder, debe haber profesionales que aman esta actividad, pero están los otros elegidos o instruidos de qué manera, y que están con el acicate de lo que les dicen, en una sociedad en la que cada día más hablan de el que quiere estar armado que anda armado. Se habla de las armas con la misma naturalidad que en los Estados Unidos, donde, por no conocer las noticias acabadamente, no sabemos que mueren miles de personas cada año en los tiroteos promovidos en las puertas de los colegios, en las iglesias, donde sea, por una sociedad que vive armada y que tiene algunos estados que, como en las películas, se puede ver el arma puesta como la usaban los cowboys en ciertas épocas de la historia. Vamos a recorrer algunas palabras que tienen que ver con esta violencia que hoy vivimos y que tenemos que lamentar por Lucas, pero que no nos cambiaría si hubieran sido perseguidos y en un juicio sumario también hubieran sido asesinados quienes pudieran haber estado, en vez de comprando unos jugos, robándolos, porque tampoco correspondía la pena de muerte, desde ya. Entonces, quienes dicen hay que dejarlos como un queso gruyère, hay que meter bala, hay que matar a 2 de ellos, que aprendan, que tengan miedo. Quien sale a delinquir con un arma, si algo no le asiste, es el miedo. Entonces no es por ahí, es por buscar otro tipo de sociedad, un poco más justa, un poco más equilibrada, un poco menos desigual. Pero ese es quizás un tema complementario de lo que estamos queriendo decir ahora. Vamos a recorrer los violentos que impulsan la violencia que se lleva, por ejemplo, a Lucas. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Tenés acá muchos delincuentes matando a inocentes, donde básicamente, como no enfrentan costo alguno, porque los delincuentes siguen utilizando las armas. Es decir, los delincuentes no les importa, digamos, si hay permiso o no. Por lo tanto, digamos, llevan armas y si vos a los honestos no les permitiste, bueno, si vos decís que no se permite, los honestos no la van a tener, los dejás desalineados en términos de defensa y por lo tanto el resultado es que vos tenés más delincuencia. Cárcel o bala. Ahora, creo que también para que los delincuentes empiecen a tener miedo, tienen que haber algunos que terminen bien agujereados antes, si no el mensaje no va a quedar claro. Acá hay que dar un mensaje claro primero y después empecemos a hablar de cárcel o bala, pero primero es bala. Primero bala. Sí. ¿Sabe que lo van a criticar horrores, no? Por esto que está diciendo. Sí, me van con las críticas. Y darle realmente un apoyo político, por lo menos muy fuerte, a la policía que use su arma reglamentaria contra un delincuente en defensa de un inocente, porque si no, la policía controla el derecho, cobran miseria, viven en letrinas laburando, encima son empalados por la policía cuando usan su arma, ni siquiera la taser pueden usar a veces, nunca nos van a dar la seguridad que nos merecemos. Que transformemos en un queso grullero un par de estos delincuentes como el de ayer, apoyemos a la policía que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco. Hoy hicieron algo parecido a lo que pide este señor Spert. Lo hicieron con un inocente, lo hicieron con un niño. Le cortaron la vida, lo dejaron sin futuro. Ya no es un futuro involuntario, como hemos titulado. Ya es no futuro, no vida. Y se la cortaron porque hay quienes determinaron que eran delincuentes. Si querían escapar, no sería por miedo. Sería porque eran unos delincuentes. ¿Qué tipo de delito habían cometido para merecer la pena de muerte? Porque cuando uno dispara a la altura evidente de las balas que mataron a Lucas, está tirando a matar. O sea, está dando la pena de muerte inmediatamente. Hay que dejarlos como un queso gruyère. Hay que meterles balas. Hay que determinar que ellos tengan miedo. Esto
es lo que alienta, alimenta la conducta de muchos policías. Sienten que hay un caldo de cultivo ideal para esos comportamientos, que nadie les va a decir nada, y después terminan siendo víctimas de ellos mismos, porque cuando llegan casos como este sí que los van a apartar y sí que los van a meter presos ahora. Van a ser presos que tienen que ver con el criterio político con el que van a juzgarlos para tratar de mostrar que se toman medidas. Las medidas son antes, es el profesionalismo de la policía, es la sensibilidad del policía y es el conocimiento de las leyes de la policía lo que puede salvar a la gente. Saber de leyes, respetar las leyes. No se puede disparar a un auto sin saber quiénes van adentro y por qué ese auto está en movimiento. No se puede, sencillamente no se puede. Piense usted por un momento que esto le puede ocurrir perfectamente a su muchacho, a su hijo, a su nieto. Porque de vez en cuando hay mucho miedo cuando paran en la calle. A veces, hasta con uniformes de policía, el lugar puede mover a una cierta prevención. Porque, naturalmente, uno no sabe siempre si no están disfrazados de tales. Pero aquí ni siquiera tenían la ropa de policía. Estaban de civil, no hay ninguna obligación que esos chicos pudieran saber que eran policías. Pero después está el castigo, el ejemplar castigo, hay que meterles bala. Esto es lo que piden estas personas y sus votantes. No lo puedo perder de vista. Lo invito a que lo reflexione en ese sentido. Veamos algunas de las imágenes de lo que pasó esta tarde en torno al dolor por la muerte de Lucas, el chico de 17 años que venía con sus amigos de jugar al fútbol y se encontró en esta situación. Tenemos allí un compañero, me gustaría escucharlo, si fuera posible. Hemos hecho una cobertura. No, son las imágenes que nos quedaron de la tarde de cuando estábamos haciendo la cobertura, pero escuchemos lo que decían. 2 jugos se bajaron a comprar. Suben a la camioneta contentos, arrancan y los interceptan. Se bajan y empiezan a tirar. Mi hijo manejaba y mi hijo, ¿sabe qué hizo? Reaccionó y aceleró pensando que le iban a robar. Entonces es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Lo que haría cualquiera de nosotros. Y estos arrancaron a los tiros sin importarle nada, porque Lucas era el acompañante de mi hijo. Y se le cae encima a mi hijo. ¿A usted le parece que ellos vivan esta situación con 17 años? Nunca le dieron la voz de alto. ¿Y sabe qué hace mi hijo? Sale a buscar un policía para que lo socorra. Y cuando encuentra 2 policías, se le tiran encima y lo reducen. Lo tiran al piso, a él y al amiguito, y los tienen esposados. Hasta que llega el papá del otro nene, a donde les exige que le saquen las esposas. Y mientras el otro nene se desangraba arriba del auto. La verdad que sin palabras, no podemos vivir así. Le tenemos más miedo a la policía que a los chorros. La verdad que no veo un policía y tengo miedo, porque la verdad que no sé, porque me he visto de deportivo, me van a venir a tirar. Es una cuestión de profesionalismo también. Miren ustedes lo que sucedió con una persona que estaba armado con un cuchillo frente a 5 policías. Dispararon 15 veces para frenar a un hombre que intentaba atacarlos con un cuchillo. El hecho ocurrió en Plaza Garay, en Constitución, y vino otra vez, dice Infobae, la polémica por el uso de pistolas Taser. Inmediatamente se vuelve a esas expresiones. Las pistolas Taser han matado a mucha gente en los Estados Unidos. También son una forma de decretar la pena de muerte, sin juicio, sumariamente. Las Taser han matado, y si han matado, pueden matar siempre. Bueno, en otro contexto. Mire lo que pasó, un poco de las imágenes. Volvemos a el tema de Lucas. A mí me parece que no es así, ¿eh? ¿Usted qué piensa? Decía que volvemos
al dolor por Lucas, con Rafa Palavicino. ¿Qué sucede ahora, Rafa? Víctor Hugo, recibimos la confirmación de que los padres decidieron la donación de los órganos de Lucas, quien falleció esta tarde, y todavía continúan los amigos, familiares, los padres. En la salida del hospital El Cruce, todavía están acá y no salen del shock, no salen del dolor. Algunos se han retirado, algunos prefirieron esperar afuera. Buena parte de ellos se quedan acá, todavía están aquí. Ahora se va a decidir, obviamente, lo de rigor. Fue una tarde muy, pero muy triste, con muchísimo dolor, y sobre todo en el momento en que, a partir de lo que se observó a la salida de los padres, se dio a entender cuál fue el desenlace, la muerte injusta, la muerte trágica, el asesinato de Lucas a mano de policías de civil. Se están esperando novedades y algún pronunciamiento por parte de las autoridades. Algunos amigos han brindado testimonio sobre cómo se está viviendo aquí este día tan doloroso. Estamos también esperando a la familia que está todavía aquí dentro. No sabemos si quieren decir algo porque realmente han estado esta tarde predispuestos a charlar con nosotros, pero ahora obviamente la situación cambió rotundamente. Hoy Lucas es el nombre de un chico por el que se pide justicia en un caso que no es nuevo, Víctor Hugo. No es nuevo un caso de gatillo fácil, de estos, entre comillas, excesos policiales. Porque, como te decía al principio, también hay que tener muy en cuenta las versiones que hubo al principio sobre, y mirá qué loco estas contradicciones, sobre un tiroteo en donde se encontró después un arma que era réplica. Digo, no entra en la cabeza de nadie este relato absurdo, este relato rudimentario que se intentó esgrimir desde un principio sobre lo que había ocurrido. San Miguel del Monte. Vamos a poner en el aire algunos tuits que, ante la conmoción que esto ha provocado, hemos recibido. A ver, este es de Juan Manuel Valdés. Cuando las fuerzas de seguridad no están capacitadas y el poder político usa el miedo con fines electorales, ocurren tragedias como las que vimos en Barracas. Justicia para Lucas, basta de gatillo fácil. ¿Me van diciendo alguno más? Tengo entendido que hay varios de estos tuits. Matías Barrueta Beña, mi apoyo y solidaridad con la familia y seres queridos de Lucas, un joven de 17 años que pelea por su vida. Esto fue escrito mientras se pensaba que podía salvar su vida, pero ya tenía muerte cerebral a causa de un caso de gatillo fácil. Javier Andrade escribe: falleció Lucas González, el joven de 17 años que fue baleado por policías de civil de la ciudad. Fomentar los discursos de odio puede tener consecuencias irreversibles y una vez más el gatillo fácil se llevó otra vida que no pase nunca más. Va a volver a suceder. Estamos alimentando la violencia todos los días. ¿Algún otro tuit? Hugo Yasky. Lucas volvía de jugar al fútbol y la policía de la ciudad lo baleó en la cabeza. Los discursos violentos que piden mano dura, atrapados en el oportunismo carroñero de rascar un voto, también tienen consecuencias. ¿Hasta cuándo gatillo fácil en la Argentina? Más tuit. Este es de Nicolás del Caño. Lucas, de 17 años, fue baleado en la cabeza por la policía de la ciudad. Tienen que hacerse cargo los que piden vía libre para meter balas. También son responsables de un nuevo caso de gatillo fácil. Se refieren a los que hablan de dejarlos como un queso gruyère a los delincuentes. Miren qué expresión, cuánta violencia puede tener una persona. Además, en forma sumaria, es decir, sin juicio, en un país donde no existe la pena de muerte. Es decir, cometido el delito que sea, la persona va presa, puede ir a cadena perpetua, puede ir por 40 años, por 30 años, pero no hay pena de muerte. O sea que le dan la peor de las penas a quien todavía no fue juzgado, en el caso de que se trate de una persona que ha cometido un delito. No se respeta para nada el rango de la gravedad de los delitos, según la opinión tremenda de estos personajes que llegan a puestos de expectativa importante en la sociedad, nada menos que dentro de la política,
aupados en semejantes ideas, recogiendo lo peor que haya de los seres humanos, es decir, aquello que hace a la violencia, que como en la película la violencia está en nosotros de hace muchos años, nos habita a veces sin que sepamos que es así. Ahí están los jóvenes, los compañeros de Lucas que han estado desde anoche acompañando a las familias con ese inmenso dolor. Sí, Víctor Hugo, y agregar, actualizar la información, hoy nos comentaba Diego Gabriele que iba a haber una gala de la policía en el Colón, finalmente fue suspendida. Claro, un poco de decoro, estaba previsto, Diego Gabriele fue crítico con eso, es muy probable que esas palabras hayan influido también, o alguien dentro de la fuerza se ha dicho no podemos participar de esto, es correcto. Cuesta mucho ir a los temas del día, me gustaría dejarles algunos de los más salientes en el plano económico, por ejemplo, con Steffi, siempre con Rafa, con Sofía Barruti, en el lugar de estos hechos que provocan tanto pero tanto dolor, nada más que la descripción. Imaginen ustedes lo que es ser amigo, hermano, haber jugado con él, haber compartido el colegio, estar en la vida de Lucas, haber estado, porque ya eso no es posible. Vamos a volver por allí, quiero dejarlos un poco más informados antes de la llegada de Gustavo Silvestre. Víctor Hugo, vamos a repasar dos datos del INDEC, de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que vamos a pasar a ver en pantalla. ¿Cuánto hace falta para que una familia de 4 integrantes no estén por debajo de la línea de la pobreza? 72.365 pesos. El aumento interanual, es decir, de este año contra el año pasado, es de 45%. Respecto del mes anterior fue de 2,6%. En el caso de la indigencia, es decir, la canasta que se necesita para comer, que eso es lo que define la indigencia, una familia de 4 integrantes necesitó 30.925 pesos. Esto significa un aumento de 3% a nivel mensual y 49,3% a nivel interanual. Estos son los datos de octubre, ¿sí?, del mes pasado, que conocimos hoy por la difusión del INDEC. Vamos al encuentro de Daniela Gian. ¿Dónde estás, Daniela? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Estamos en la sede de la Policía de la ciudad porque en instantes nada más va a dar una conferencia de prensa el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, Marcelo D'Alessandro. Bueno, con respecto al caso de Lucas, por supuesto, esta situación que nos ha concentrado en las últimas horas. Hay muchas preguntas para hacerle al ministro. También estará el policía a cargo del jefe de la Policía de la ciudad de Buenos Aires y otra funcionaria del área de seguridad de aquí de la ciudad, dando también la versión, seguramente contando que estos 3 policías que participaron de este operativo y que balearon a Lucas y provocaron su muerte ya fueron apartados de la fuerza. Hay un sumario que está investigando también las circunstancias en que lo balearon y por supuesto tendremos momento para hacerle algunas de las preguntas más importantes que tienen que ver con este caso que nos ha conmocionado y que por supuesto... Volveremos a Daniela, tenemos un corte, pero se te escuchó muy bien, Daniela, en la primera parte hasta hace 5 segundos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Dejaré siempre flotando la pregunta de, ¿es bueno que los policías cuando no están de servicio estén armados? Soy partidario de que no estén armados, hasta por ellos mismos. Es una discusión que es así, me gustaría se plantee, en medio de otras que siempre proponen, en estos casos, como esto de las Taser o Taser, que recién estábamos mencionando, y que también matan, dicho sea de paso. No siempre, pero pueden matar, con lo cual se puede aplicar la pena de muerte sumariamente a alguien cuyo delito está en trámite, además, y por el que existen 1000 maneras de castigo dictaminadas por los propios códigos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Historia de una persecución. La de Mauricio Macri y su gobierno al grupo Indalo. Hoy tenemos novedades, vamos a poner título por tiempos, era naturalmente mucho más amplio el desarrollo de esta información. Detectan ingresos ilegales en bases de la AFIP que revelan que se fraguó
el origen del caso Oil. Explica intento de Mesikovsky por impugnar auditoría que señala manipulación de investigaciones sobre Cristina de Kirchner. Desde el 10 de diciembre del 2015 comenzaron a recabar datos sobre el grupo Indalo y sus accionistas sin autorización legal. 3 meses antes de lo que Abad declaró a la justicia, ya sucedía todo esto que tenía como hacedor este personaje, Mesikovsky. Ingresos ilegales en la AFIP de Mauricio Macri para perseguir a Indalo. Y conocen ustedes cuáles han sido las consecuencias. Lautaro Maislin. Sí, Víctor Hugo, vamos a pasar a un tema que tiene que ver con las internas en Juntos por el Cambio, la división entre la UCR y el PRO. Y este es un mapa que ha tuiteado un colega, Ziblatt, que muestra claramente cómo la UCR está haciendo fuerza en varias provincias. Ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provincias en relación a las elecciones. Este es el mapa que muestra claramente cómo los radicales están dando pelea en la interna de Juntos por el Cambio. Y recordemos que Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, en su momento, previo a las elecciones, ha dicho que la UCR no quería ser furgón de cola de Juntos por el Cambio y ha criticado varias veces a Horacio Rodríguez Larreta, por lo que estaría indicando que van a hacer todo lo posible de cara al 2023 para poner un candidato en las PASO. Falta muchísimo, pero hace tiempo que ya se viene hablando de eso. Declaraciones también, voy a sumar aquí, del exministro de Economía de Mauricio Macri sobre algo que fue definitorio de su gobierno. Vamos a verlo y después hacemos referencia a qué es lo que dijo. Tenemos que recuperar la movilidad de capitales. Los controles de capitales son una excepción, no son la norma. Entonces es comprensible en situaciones de emergencia recurrir a los controles de capitales, pero no pueden ser permanentes. Es muy difícil generar un proceso de inversión externa directa si uno tiene controles de capitales tan estrictos como los que tiene hoy la Argentina. Y no hay ninguna alquimia para removerlos. O sea, la única alquimia es una situación fiscal balanceada y recuperar la confianza. Y una vez que eso ocurre, los controles de capitales son redundantes. Les voy a hacer la línea de continuidad de la argumentación. Un poco casi que explica el programa económico del macrismo durante 2015-2019. Sacar la plata. Primero, claro, pero primero quitar las restricciones cambiarias. Segundo, eso genera confianza y trae la lluvia de inversiones. No sé si les suena esta explicación. Que para el caso es mentira. Acá no hubo ninguna lluvia de inversiones salvo para comprar Levac. Exactamente. Esa es la trampa, ¿no?, de esta argumentación, porque dicen hay que restaurar la confianza sacando los controles de capitales y a su vez reduciendo el déficit fiscal. Eso, por supuesto, generado en base a un ajuste, y ahí vamos a ver una placa que preparamos especialmente de chequeado en particular. Lo que ven ustedes en pantalla es el déficit primario entre 2015 y 2019. 2015, 3,8% el déficit en relación al PBI, sube en 2016 y en 2017 baja a 3,8, pero si ven esos 3 años más o menos está dentro de un universo similar. Sí se pega un salto bastante importante entre 2018 y 2019. ¿Por qué el macrismo hablaba de gradualismo? Porque entre 2016 y 2017 tendría que haber ocurrido lo que pasó en 2018 y 2019, esa baja del déficit. Y ahí es lo que se ve entonces. Parte de la explicación que hace Duhovne hoy es lo que estuvo vigente entre 2015 y 2019. Llega Gustavo Silvestre, llega Minuto 1, llegan cosas muy importantes. Hay una conferencia de prensa en trámite con la que va a empezar seguramente una parte del programa de Gustavo. Les decimos hasta mañana si Dios quiere.